Y si me cita en eso, asegúrese de deletrear bien mi nombre. Es cruzado con 2 S. La gente siempre se equivoca. Encontró esto en la sala de recuperación mirando una comunicación holográfica de su segundo al mando. La mujer en la exhibición, una AER mayor con cabello plateado con mechas e insignia de general, hablaba urgentemente sobre asuntos de la coalición, necesidades estratégicas y la importancia del regreso inmediato de Thyssen. Owen llamó al marco de la puerta. ¿Planeas escuchar realmente algo de eso? Esto pausó el mensaje. Debería. La coalición me necesita. La coalición te necesitaba hace 6 semanas. Pueden sobrevivir unos días más. Entró en la habitación con 2 tazas de café que, si era posible, eran peores que sus intentos habituales. Hice café. Eso no es café. Eso es un crimen de guerra en forma líquida. Construye carácter. Él le entregó uno de todos modos. Se guardó el otro para sí mismo. Su general parece intenso. General K, ella ha sido mi segunda al mando durante 3 años. Thyssen miró el holograma en pausa. Ella tiene razón. Tengo responsabilidades. Obligaciones estratégicas. El perímetro defensivo de la coalición necesita recalibrarse y hay negociaciones de tratados pendientes con los territorios del borde exterior. Suena agotador. Lo es. Ella tomó un sorbo del terrible café, hizo una mueca, pero no dejó de beber. También es mi deber, quien soy, que pretendía hacer. Owen se sentó en la silla junto a su cama, la misma silla que había ocupado durante 3 días, revisando sus signos vitales, discutiendo sobre calistenia, aprendiendo que los guerreros legendarios eran tan tercos como cualquier otro paciente que hubiera tratado. ¿Puedo decirte algo que aprendí en medicina militar? Sospecho que lo harás, independientemente de mi respuesta. Absolutamente. Se recostó, acunando su café. Pasé 8 años tratando soldados. Cada uno de ellos tenía un deber, un propósito, algo que debían hacer que era más importante que su bienestar individual. Él la miró a los ojos. Y cada uno de ellos en algún momento olvidó que primero eran personas y luego soldados. Superarían las lesiones, ignorarían las señales de advertencia, sacrificarían su salud por la misión. Eso es lo que hacen los soldados. Eso es lo que los soldados piensan que tienen que hacer. Owen dejó su café. Pero esto es lo que aprendí. Un soldado que no se cuida a sí mismo no puede cuidar a nadie más. El deber no significa destruirte a ti mismo. Significa estar lo suficientemente sano como para cumplir realmente con sus responsabilidades. Thyssen estaba callada, girando su propia taza de café en sus manos. ¿Crees que me estoy destruyendo? Creo que has estado corriendo durante 6 semanas, te apuñalaron y tu primer instinto al despertar fue hacer ejercicios de combate. Suavizó su tono. Creo que eres el comandante Thyssen, guerrero legendario, genio estratégico, la persona de la que todos dependen. Y creo que olvidaste que el comandante Thyssen también es Thyssen, que sangra cuando se corta y necesita tiempo para sanar como todos los demás. Pero la gente no me ve solo como Thyssen. Yo sí. Lo dijo simplemente de hecho. He estado viendo Just the Stand durante 3 días. La mujer que se rasga los puntos, que bebe un café terrible, que se ríe de los chistes malos sobre el papeleo durante los intentos de asesinato. Hizo una pausa. La mujer que permaneció en mi clínica más tiempo del médicamente necesario porque necesitaba un lugar donde pudiera ser una persona por un tiempo. Su expresión cambió. Algo frágil y honesto rompiendo la compostura del guerrero. Me preguntaste esa primera noche si prefería que me trataras de manera diferente. Si quisiera que tuvieras miedo o te impresionaras. Recuerdo que he estado pensando en esa pregunta. Ella se sentó a tomar su café, se encontró con su mirada directamente. La gente celebra ceremonias en mi honor. Dan discursos sobre mi brillantez estratégica. Tratan cada palabra que digo como si cargara con el peso de flotas enteras. Su voz bajó, pero discutiste conmigo sobre el cuidado de las heridas. Me cobraste tarifas estándar. Me trataste exactamente como tratarías a cualquier otra persona que entrara por esa puerta. ¿Debería haber hecho algo diferente? No. Ella sonrió genuina y sin vigilancia. Me mostraste más respeto que cualquier ceremonia. Porque viste mis heridas antes de ver mi leyenda. Te preocupabas por Thyssen, el paciente, antes de preocuparte por el comandante Thyssen, el activo estratégico. Owen sintió que algo cálido se asentaba en su pecho. Satisfacción tal vez, o el simple placer de saber que había hecho bien su trabajo. Por si sirve de algo, los comandantes legendarios son pacientes terribles. Pero Thyssen, solo Thyssen normal, ella está creciendo en mí. Aunque ignore tus consejos médicos, especialmente porque ignoras mis consejos médicos, mantiene las cosas interesantes. Se puso de pie, revisó sus signos vitales en la pantalla médica con minuciosidad habitual. Tus heridas están sanando bien. Otros 2 días y se le autorizará a viajar si eso es lo que desea.
Y si no es lo que quiero, entonces puedes quedarte. Aunque, advertencia justa, el café no mejora. Mi cocina sigue siendo mediocre. Y continuaré discutiendo con usted sobre los protocolos de recuperación adecuados. Esto se rió del sonido que llenaba la pequeña sala de recuperación con algo que se sentía casi como paz. Necesito volver a la coalición. Realmente me necesitan. Lo sé, pero no me iré porque soy el comandante Thyssen, activo estratégico y guerrero legendario. Se puso de pie, poniendo a prueba su equilibrio, moviéndose con la confianza que sugería que finalmente estaba sanando adecuadamente. Me voy porque soy Thyssen, que resulta ser un comandante, y tengo responsabilidades que quiero cumplir. Ella se enfrentó a él por completo. Hay una diferencia. ¿Lo hay? Owen sonrió. Aunque primero necesitaré que firmes unos 17 formularios de autorización médica y prometas seguir las instrucciones de recuperación una vez que vuelvas con tu flota. Prometo intentarlo. Yo lo tomaré. Se dirigió hacia la puerta, luego hizo una pausa. Por lo que valga, comandante Thyssen, es bienvenido de vuelta en cualquier momento. Si necesita tratamiento médico o simplemente un café terrible y discusiones sobre el cuidado de heridas, lo recordaré. Se tocó suavemente el costado de la venda, un gesto que se había vuelto familiar durante sus días juntos. Gracias, Owen, por tratarme como si fuera normal. No eres normal, solo eres Thyssen. Él sonrió. Hay una diferencia. 2 días después, Owen se paró en el puerto de observación de su clínica y observó cómo atracaba un buque de la coalición a Aylor en la estación Epsilon. Thyssen emergió flanqueado por guardias de honor, moviéndose con la autoridad confiada de alguien que comandaba flotas y negociaba tratados. Parecía cada centímetro la guerrera legendaria, serena, poderosa, absolutamente en control. Pero antes de abordar el transbordador que la llevaría al barco, se volvió hacia su clínica. Incluso desde esta distancia, Owen podía verla tocarse el costado donde estaban escondidos los vendajes debajo de su uniforme. Levantó su taza de café en salud de Charable Coffee porque algunas cosas nunca cambiaron y la vio sonreír antes de desaparecer en el transbordador. Su tableta sonó con una notificación de pago entrante. Tarifas médicas estándar por 3 días de tratamiento más una nota por el terrible café y los argumentos que valen cada crédito. Owen se rió solo en su clínica que estaba siendo reparada lentamente por daños en el campo de contención y puntuación de plasma y pensó en la mujer que le había preguntado si se daba cuenta de que ella no era normal. La mujer que había aprendido que ser tratada como alguien común como un paciente más que necesitaba atención era su propia forma de respeto extraordinario. La vida en la estación volvió a la normalidad. Los pacientes iban y venían. Owen hizo un café terrible y brindó un tratamiento médico competente con una practicidad agresiva. La frontera volvió a estar en silencio. Aire reciclado y agua reciclada y la pacífica monotonía de la medicina al borde del espacio civilizado. Pero a veces, a altas horas de la noche, cuando su clínica estaba vacía, Owen pensaba en guerreros legendarios y en la importancia de ver heridas antes que leyendas. Sobre cómo todos, sin importar cuán extraordinarios, merecían ser atendidos como si fueran solo personas que necesitaban ayuda. Mantuvo lista la cama de la sala de recuperación por si acaso. Después de todo, nunca sabías cuándo alguien podría tropezar con tu puerta, sangrando y obstinado, y negándose absolutamente a seguir los consejos médicos. Owen esperaba que ella. Hirencross había estado pasando por encima de cadáveres durante 3 horas cuando comenzó a hacer una lista de cosas que preferiría estar haciendo. La lista se estaba volviendo bastante elaborada. Cirugía de conducto radicular sin anestesia, asistir a la boda de su ex esposa, explicarle a su madre por qué no había llamado en 6 meses. Literalmente cualquier cosa, excepto caminar penosamente a través de las secuelas en Kepler 442b, un planeta que olía como si alguien hubiera prendido fuego a una placa de circuito y luego tratara de apagarlo con sangre. El polvo aquí fue la peor parte. Rojo, naranja, fino como el polvo. Se metió en todo. Sus botas, sus ojos, la parte posterior de su garganta, donde se sentaba como arrepentimiento mezclado con limaduras de cobre. Había leído en alguna parte que este planeta alguna vez había sido considerado el mejor inmueble para la colonización. Gravedad terrestre, atmósfera respirable, mucha agua. Eso fue antes de que ambos bandos decidieran que era un excelente lugar para matarse unos a otros a granel. Ahora era solo otra roca con demasiados fantasmas y sin suficientes razones para recordar sus nombres. Su escáner sonó, marcando otra víctima humana. La soldado Chen, según el chip de identificación, todavía transmitía fielmente desde lo que quedaba de su torso. Hiren etiquetó la ubicación, la agregó a la lista, siguió adelante. Protocolo estándar posterior a la batalla para un médico de combate que había llegado 3 horas tarde para hacer cualquier cosa, excepto contar los muertos y fingir que importaba. El campo de batalla se extendía por kilómetros en todas direcciones. Un cementerio de metal retorcido y materia biológica que solía ser gente con familias y malos hábitos y comidas favoritas.
Tanques destruidos en cuclillas como escarabajos muertos. Una cañonera humana yacía de costado, con la nariz enterrada en la tierra anaranjada, el casco abierto como si alguien hubiera usado un abrelatas muy grande y muy enojado. Más allá, pudo ver los restos de un Barstrider azurano, sus elegantes patas arrugadas debajo de él, la cabina cristalina destrozada en 1000 pedazos brillantes que atraparon la puesta de sol. Hiren hizo una pausa para beber de su cantimplora, el agua sabía como las tabletas purificadoras que habían usado para tratarla, como beber decepción líquida. Estaba calculando si tenía suficientes barras de energía para regresar al campamento base cuando su escáner detectó algo extraño. Una señal biográfica, débil, pero definitivamente allí. Revisó la lectura 2 veces, seguro de que tenía que ser un mal funcionamiento. Nada debería estar vivo aquí afuera. Nada había estado vivo aquí durante horas. Siguió la señal a través de un laberinto de escombros, trepando por un pilón de defensa derrumbado que había aplastado a los pobres bastardos que habían estado debajo cuando cayó. Fue entonces cuando vio su piel azul. Eso fue lo primero que registró su cerebro. El tipo de azul que verías en un océano tropical en la Tierra si la Tierra todavía tuviera océanos tropicales que no estuvieran llenos de plástico y arrepentimiento. Estaba medio enterrada bajo metal retorcido, cabello dorado enmarañado de polvo y algo más oscuro. Su armadura, lo que quedaba de ella, era el estilo ceremonial de la Legión Azurana, lo que significaba que probablemente había sido oficial. Sus orejas, largas y barridas hacia atrás como algo sacado de la mitología humana antigua, estaban desgarradas por un lado, el delicado cartílago destrozado. Lo segundo que registró su cerebro fue la herida. El plasma le quema el torso, del tipo que te cocinó de adentro hacia afuera y su columna vertebral. Pudo ver por donde había atravesado el proyectil sobrecalentado entre sus omóplatos, la herida de entrada cauterizada todavía humeaba ligeramente en el aire frío. Ella no debería estar viva. Cada pieza de entrenamiento médico que Hiren había insistido en que esto no era posible. El daño espinal por sí solo debería haberla matado en minutos. El sistema nervioso se apaga como si alguien desconectara una máquina. Pero su pecho subía y bajaba respiraciones superficiales que movían el polvo de sus labios. Y sus ojos, atravesados de ámbar con oro como la miel sostenida a la luz del sol, lo siguieron mientras se acercaba. Esos ojos contenían muchas cosas. Dolor, obviamente, furia, el tipo específico de rabia que proviene de la traición en lugar de la simple derrota. Y debajo de todo, algo que parecía casi un alivio, como si hubiera estado esperando que llegara la muerte. Y aquí estaba, vistiendo uniforme humano polvoriento y portando un botiquín que olía a antiséptico y promesas incumplidas. Hiren se arrodilló a su lado, con las rodillas crujiendo de una manera que lo hizo sentir cada uno de sus 34 años. Su escáner confirmó lo que veían sus ojos. Traumatismo espinal catastrófico, quemaduras graves por plasma, hemorragia interna que debería haberla matado 2 veces. La lectura le dio tal vez 20 minutos, y eso fue generoso. Bueno, él se dijo más a sí mismo que a ella, esto es inconveniente. Ella hizo un sonido, algo entre una risa y un gemido. Cuando hablaba, su voz era áspera, cada palabra claramente le costaba. Humano, estás perdido. La historia de mi vida, murmuró Hiren, ya sacando su escáner médico para una lectura más detallada. Aunque normalmente no estoy tan perdido. El protocolo era claro. Los combatientes enemigos debían ser reportados al mando y dejados a sus propios equipos de recuperación. Reglamento de campo 742 subsección D, que Hiren podía recitar mientras dormía porque había escrito informes al respecto después de encontrar a Suranos heridos 3 veces antes. Había seguido el protocolo esas 3 veces, los etiquetó, informó de sus posiciones, siguió adelante, nunca miró hacia atrás para ver si su gente realmente venía por ellos. Él estaba mirando los datos del escáner ante la imposibilidad de que ella siguiera respirando cuando volvió a hablar. Déjame tu deber. Sí, conozco mi deber, dijo Hiren. Lo tengo memorizado. Demonios, me lo tengo tatuado en el culo, metafóricamente hablando. Miró la puesta de sol, luego su escáner, luego las ruinas distantes que su equipo había señalado antes. Algún tipo de complejo de templos anterior a la llegada de humanos y azuranos a esta roca a unos 3 km al noreste, en su mayoría intacto según el escaneo estructural. Refugio, tal vez incluso refugio defendible si tenía mucha suerte y también era muy estúpido. Pensó en el reglamento de campo 742, subsección de pensó en el teniente Graves y la aldea en Tao Stie y el informe que había desaparecido en la oscuridad burocrática. Pensó en cómo su ex esposa solía decir que tenía un problema con. Es que Hiren no sabía que existía. Un ruido que hizo que las piedras antiguas a su alrededor parecieran simpatizar. Todo su cuerpo se puso rígido. O las partes que aún podían moverse se volvieron rígidas, que básicamente eran solo su cabeza y cuello, pero puso mucho esfuerzo en ello. Dijiste que no gritabas, dijo Han, tratando de mantener las manos firmes. Mentí, jadeó cuando pudo respirar de nuevo.
El engaño es la herramienta de un guerrero. Esa es una filosofía muy conveniente. Pasó a la siguiente quemadura. Más pequeño pero más profundo. Este podría ser un buen momento para decirme tu nombre. Por cierto, te he estado llamando mentalmente azul, lo que se siente culturalmente insensible. Silbit, otro grito mientras aplicaba la sutura de la Legión Azurana. Tercero, división de ataque. Hiren Cross, humano, mal tomador de decisiones profesional. Terminó con la sutura y la dejó a un lado, con las manos temblando ligeramente por la adrenalina. Allí, las quemaduras están selladas. Probablemente vivirás unos días más, lo que significa que tengo tiempo para lamentarlo espectacularmente. Pero cayeron en silencio, rotos solo por su respiración entrecortada. Afuera, el sol se había puesto por completo, y la única luz provenía de su lámpara portátil y del musgo bioluminiscente que crecía en las grietas de las antiguas murallas. El musgo dejar todo en un débil resplandor verde que hizo la cámara de mirar como el interior de un acuario diseñado por alguien con depresión. ¿Por qué? Silbit preguntó finalmente. Debe de haber dejado a mí. Su gente tendrá en cuenta esta traición. Hiren estaba limpiando su equipo, ordenando todo en filas ordenadas porque eso es lo que hacías cuando tu cerebro necesitaba algo que controlar. Sí, probablemente. Pero aquí está la cuestión de la traición. Solo importa si alguien se entera. Y todo el mundo piensa que estoy marcando cadáveres en un campo de batalla muerto. Tengo al menos una semana antes de que alguien se dé cuenta de que no estoy donde se supone que debo estar. Y después de una semana, me preocuparé por eso. Esa es mi otra filosofía. Nunca te preocupes por algo hasta que esté tratando activamente de matarte. Se recostó contra la pared, de repente exhausto. Además, te dejé 3 veces antes. Campo de batalla diferente, azuranos heridos diferentes. Siguió el protocolo, los etiquetó, siguió adelante. ¿Quieres saber cuántos de ellos fueron recogidos por tu gente? Silva no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. 0, continuó Hiren. Tu gente los dejó allí, al igual que la mía me habría dejado a mí si las situaciones se invirtieran. Entonces, tal vez estoy cansado de seguir los protocolos escritos por personas que nunca han tenido que mirar a alguien a los ojos mientras mueren solas. Tal vez solo estoy cansado. Cerró los ojos. O tal vez soy un idiota. Probablemente esa. El progreso se produjo en mediciones tan pequeñas que bien podrían haber sido teóricas. El 8º día, el dedo índice izquierdo de Silbit se contrajo. Hiren había estado intentando manipular un estimulador neural de 3 piezas diferentes de equipo rescatado, un humano, 2 azuranos, cuando lo vio. Solo un pequeño movimiento, apenas suficiente para calificar como movimiento. Pero después de una semana de parálisis completa, bien podría haber sido un maratón. ¿Acabas de darme la vuelta? Preguntó Hiren, levantando la vista de su trabajo. No conozco este gesto, dijo Silbit, mirando su mano con una intensidad que podría haber perforado agujeros a través del acero. Pero si expresa frustración con su intento primitivo de tecnología médica, entonces sí, primitivo. Construye esta cosa a partir de piezas de repuesto y pura audacia. Esto es poesía de ingeniería. Sostuvo lo que parecía una maraña de cables conectados a una celda de energía que definitivamente no estaba clasificada para el voltaje que estaba empujando a través de ella. Es cierto que es mala poesía, del tipo que recita tu tío borracho en Acción de Gracias, pero de todos modos es poesía. El estimulador neuronal fue su último proyecto. Improvisado después de pasar 3 noches leyendo bases de datos médicas en su blog de datos y haciendo conjeturas fundamentadas sobre la neurología azuriana. La teoría era sólida. Envíe pulsos eléctricos cuidadosamente calibrados a través de su sistema nervioso para estimular la regeneración que su cuerpo ya estaba intentando. La práctica involucraba muchas chispas, algunas relacionadas con olores, y al menos 2 pequeños incendios que Hiren había logrado extinguir antes de que se convirtieran en incendios medianos. Le conectó los cables a la columna vertebral, verificando las lecturas en su escáner. De acuerdo, esto te ayudará o te convertirá en un pisapapeles realmente atractivo. Yo diría que las probabilidades son 60/40. ¿En qué dirección? Te lo diré después de que lo descubramos. Activó el dispositivo. Todo el cuerpo de Silbit se puso rígido, su espalda arqueada fuera de la lona. Por un momento horrible, Hiren pensó que acababa de electrocutar a su paciente, lo que habría sido un final decepcionante para 2 semanas de esfuerzo. Luego jadeó, con el pecho agitado y la mano derecha apretada en un puño. Sentí eso, dijo, asombrándose en su voz. Sentí que mi mano se movía. Sí, de nada. Esa será una columna vertebral funcional. Por favor, deje el pago en la recepción. Hiren estaba revisando las lecturas, asegurándose de que no hubiera cocinado accidentalmente ninguna vía neuronal importante. Haremos esto 2 veces al día.
Tu sistema nervioso se está regenerando, pero lo está haciendo como una persona borracha tratando de estacionarse en paralelo. Técnicamente avanzando en la dirección correcta, pero muy lentamente y con muchas correcciones. Cayeron en una rutina después de eso. Sesiones matutinas con el estimulador neural en las que Sylvie pasaba una hora convenciendo a su cuerpo de que recordara cómo se sentía el movimiento. Las tardes eran para descansar, lo que en su mayoría significaba que Sylvie dormía mientras Hiren hacía recorridos de suministros al campo de batalla, recogiendo equipo médico de cadáveres que definitivamente ya no lo usaban. Las noches eran para las conversaciones que habían comenzado como una necesidad y se habían convertido en algo que ninguno de los dos esperaba. Háblame de la Tierra, dijo Sylvie una noche después de una sesión de terapia particularmente brutal que la había dejado exhausta. Wajeron sintiendo que acaba de entrenar a alguien escalando una montaña hecha de cuchillos. Tu mundo natal. ¿Cómo es? Hiren estaba organizando su último salón. 3 botiquines humanos, 2 suturas de plasma azurano y un dispositivo misterioso que podría haber sido un escáner médico o posiblemente una tostadora. La base de datos fue. No está claro. Mojado. Eso es lo principal de la Tierra. Tanta agua, que no puedes tirar una piedra sin golpear un océano. Crecí en la costa. Pasé toda mi infancia convencido de que iba a ser biólogo marino. ¿Qué cambió? Aprendí que la biología marina implica muchas matemáticas y no nadar lo suficiente con delfines. Además, la mayoría de los delfines estaban muertos cuando tuve la edad suficiente para estudiarlos. Cambio climático, contaminación, la lista de verificación apocalíptica habitual. Él se encogió de hombros. Entonces, en cambio, me uní al ejército porque si el planeta se estaba muriendo de todos modos, también podría haber otros planetas antes de que murieran. SYLVV hizo un sonido que podría haber sido como la risa de Yuri, una filosofía pesimista. Prefiero lo realista. Aunque, para ser justos, la mayoría de los planetas que he visto han estado ardiendo activamente, por lo que el tamaño de mi muestra podría estar sesgado. Él se volvió para mirarla. ¿Qué pasa con Azure Prime? ¿Cómo es tu mundo natal? Hermoso. La palabra salió suave, y por primera vez desde que la había encontrado, la expresión de Sylvie no era dura con dolor u orgullo. Tenemos jardines flotantes que flotan a la deriva a través de la atmósfera superior, sostenidos por estructuras cristalinas que cantan al viento. Todo el planeta suena como una campana durante la temporada de tormentas. Nuestras ciudades se cultivan, no se construyen. Los cantamos durante generaciones, dando forma a cristales vivos en agujas que tocan las nubes. Eso es significativamente más poético que húmedo, admitió Harn. Mi descripción necesita trabajo. Tu descripción es honesta. Eso tiene valor. Las conversaciones continuaron, llenando el silencio del templo con historias de hogares que tal vez nunca vuelvan a ver. Hiren le contó sobre la terrible poesía de su hermana, como ella insistía en recitarla en cada reunión familiar hasta que su madre realmente le había pagado para que se detuviera. Sylvie describió el sabor de la luz de la luna cristalizada, un manjar de Azure Crame elaborado con un proceso que Harn no podía entender del todo, pero parecía que implicaba mucha espera y posiblemente algo de canto. El día 15, Sylvie movió los dedos de los pies. El día 18, podía doblar los dedos en puños. El día 21, logró levantar su brazo derecho 3 centímetros del suelo antes de que colapsara hacia abajo, temblando con esfuerzo. Yo era una guerrera, dijo esa noche, la frustración agudizó su voz. Yo comandaba equipos de ataque. Volé naves de combate a través de tormentas de plasma. Ahora ni siquiera puedo sentarme sin ayuda. Te dispararon en la columna vertebral y te dejaron morir, señaló Hiren, ejecutando otro diagnóstico. El hecho de que pueda mover los dedos de los pies es médicamente milagroso. Date un poco de crédito. El crédito se gana a través del logro, no de la supervivencia. Esa es una filosofía terrible. ¿Quién te enseñó eso? Sylvie se quedó callada por un momento. Mi comandante, antes de que ordenara mi ejecución, y ahí estaba, la cosa que Hiren había estado bailando durante 3 semanas. Había visto la herida donde el fuego de plasma había entrado por la espalda a corta distancia. Eso no fue fuego enemigo. Eso fue traición vistiendo colores amigables. ¿Quieres contarme sobre eso? Preguntó, acomodándose contra la pared. ¿O podemos volver a hablar de jardines flotantes y poesía terrible? Permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensó que había elegido los jardines. Luego habló, y su voz cargó con el peso de decisiones que no se podían deshacer. Mi comandante recibió información sobre una colonia humana. Objetivo militar, dijo. Valor estratégico. Ordenó un ataque orbital. Sus ojos se fijaron en el techo del templo, donde el musgo bioluminiscente proyectaba sombras cambiantes. Revisé la inteligencia. Ejecuté mis propios escáneres. No era una instalación militar.
Eran familias civiles, niños, el tipo de objetivo que gana batallas pero pierde guerras. Entonces te negaste. Me negué a transmitir las coordenadas de disparo. Según la ley militar Azure, eso es traición. Según mi propio código, transmitir esas coordenadas habría sido un asesinato. Ella trató de apretar el puño y apenas lo logró. Entonces, me dispararon, no oficialmente. El informe dirá que morí honorablemente en combate, pero mi comandante me puso él mismo la bala de plasma en la espalda y mi equipo me dejó en ese campo de batalla para convertirme en otra desafortunada víctima. Hiren absorbió esto, sintiendo el peso familiar de la comprensión. Una vez presenté un informe sobre un teniente que ordenó un ataque de artillería contra una aldea. Dijo que estaba albergando tropas enemigas. No fueron solo los agricultores quienes se negaron a reubicarse cuando les dijimos que lo hicieran. He presentado el informe a través de los canales adecuados, incluido en la evidencia, lo hizo todo por el libro. ¿Qué ha ocurrido? El informe desapareció. El teniente tumbas de ser ascendido. Tengo transferidos a cadáver detalle en el que no podía causar problemas. Se rió, pero no había humor en ello. Resulta canales adecuados es código para callar y seguir órdenes. A continuación, ambos somos traidores a nuestra causa. O'Hiren, dijo, somos los únicos que no lo son. Silva puso de pie por primera vez en el día 53, y duró exactamente 7 segundos antes de que sus piernas daban, y ella se derrumbó en la Hiren como un árbol caído. Ambos cayeron en una maraña de extremidades, golpeando el piso del templo con tanta fuerza que la espalda de Hiren hizo un ruido que probablemente significaba futuras facturas quiroprácticas que no podía pagar. 7 segundos, jadeó debajo de ella. Ese es un nuevo récord. El récord anterior era de 0 segundos, por lo que estadísticamente hablando, esta es una mejora infinita. Sylvie se reía, lo cual era un sonido que Han nunca había oído de ella antes. Comenzó como una risa y se convirtió en algo que sacudió todo su cuerpo, salvaje y descontrolado. Caí sobre ti. Puedo caerme ahora. Este es el progreso. Sí, un excelente progreso. Mi aplastado caja torácica está de acuerdo. Pero él se estaba riendo demasiado porque 7 segundos fue todo lo en comparación a nada. Porque después de casi 2 meses de ver a su lucha para mover los dedos individuales, de ver su realidad, de pie, siquiera brevemente me sentí como ver a alguien punch física en la cara. Se intentó de nuevo 1 hora más tarde. Esta vez llegó a las 9 segundos antes de que sus rodillas flaquearon. Al final del día, había logrado permanecer de pie durante 15 segundos, apoyada pesadamente contra la pared del templo, pero erguida, vertical, desafiando la parálisis que debería haber sido permanente. La fisioterapia se convirtió en el centro de sus días. Hiren había construido una barra paralela improvisada con vigas de metal recuperadas, creando una estructura que parecía haber sido diseñada por alguien que había visto imágenes de equipos médicos adecuados, pero que estaba muy borracho en ese momento. Sylvie agarraba las barras y obligaba a sus piernas a recordar caminar. Cada paso una negociación entre voluntad y biología. Estás poniendo demasiado peso sobre tu lado izquierdo, observó Han desde donde estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, observando su técnica. Compensando el daño nervioso en la pierna derecha. Quizás si sus barras paralelas estuvieran niveladas, no necesitaría compensarlas. Esas barras están perfectamente niveladas. Los medí con mis ojos y todo. Él se quedó moviéndose a su lado. Toma, cambia tu peso así. Finge que eres un árbol en una tormenta de viento. Dóblate, pero no te rompas. Los árboles no caminan. No con esa actitud. No lo hacen. Ella logró dar 3 pasos antes de que su pierna derecha se bloqueara. Espasmos musculares. Hiren la atrapó antes de que pudiera caerse, soportando su peso fácilmente. Ahora, después de 2 meses de esto, había aprendido exactamente How. W para apoyarla sin que parezca un apoyo. Cómo permitirle mantener el orgullo de guerrera al que se aferraba, incluso mientras volvía a aprender las funciones motoras básicas. Yo era Legión Azurana, dijo más tarde, durante el periodo de descanso en el que se recostó en la lona y trató de no dejar que la frustración la consumiera. Podría correr 50 kilómetros con todo el equipo de combate. Una vez mantuve una posición defensiva solo durante 18 horas contra un equipo de asalto humano. Ahora no puedo caminar hasta esa pared sin ayuda. Sí, pero estás llegando allí. Eso es lo que importa. Hiren estaba realizando diagnósticos, comprobando las tasas de regeneración neuronal. Tu sistema nervioso se está reconstruyendo a un ritmo que hace que mi escáner cuestione su comprensión de la biología. Dale tiempo. Tiempo es lo que quizás no tengamos. Ella giró la cabeza para mirarlo. Mi gente estará buscando. Eventualmente, encontrarán este templo. Entonces nos ocuparemos de eso cuando suceda. Esa es mi especialidad. Lidiar con los problemas exactamente cuando se vuelven inevitables y número 1 segundo antes.
Esta no es una estrategia de supervivencia sólida. Y, sin embargo, sigo vivo. Así que claramente, funciona. Las conversaciones se habían evolucionado más allá de la terapia y compartido trauma en algo Hiren que no pudo clasificar. No fue amistad exactamente. No se podía ser amigo de alguien cuyos habitantes fueron activamente tratando de matar a su gente. Pero tampoco fue amistad. Existía en algunos indefinido espacio donde los enemigos podían enseñar cada una de las otras técnicas de meditación y argumentar acerca de la filosofía. A las 3 de la mañana, Silva le había enseñado ejercicios de respiración a Surian que le ayudaban con las pesadillas que había tenido desde Taetie, el tipo de pesadillas en las que el teniente grave seguía siendo ascendido y la aldea seguía ardiendo y Hiren seguía presentando informes que desaparecieron en la oscuridad administrativa. Ahora, cuando se despertó jadeando, podía respirar a través de él y encontrar el centro tranquilo que usaban los guerreros asuranos antes de la batalla. A cambio, él le había introducido a la música de la tierra. Su bloc de datos había sobrevivido a 2 años de combate con una biblioteca que iba desde lo clásico hasta algo que él llamó Apocalypse Blues. Música hecha por humanos que habían visto morir a su planeta y decidieron ponerle banda sonora. Sus largas orejas se contraían cuando escuchaba, procesando frecuencias que los humanos no podían captar del todo. Este suena como tristeza con gafas de sol, dijo, escuchando un riff de guitarra particularmente melancólico. Eso es música blues. Eso es literalmente todo el género. ¿Por qué alguien crearía arte a partir de la tristeza? Porque a veces la tristeza es todo lo que tienes y también podrías hacerlo hermoso. Cambió de pista. Toma, prueba esta. Se trata de un tipo cuyo auto se averió, su perro murió y su esposa lo abandonó, pero aún tiene su guitarra, así que cree que está bien. Se supone que esto es alentador de una manera extraña. Sí. Discutieron sobre la conciencia una noche sobre si requería biología o podía existir como energía pura. La gente de Silva creía en el colectivo Crystalline, un estado teórico en el que la conciencia individual podía fusionarse en una red compartida mantenida por los cristales cantantes de Azure Pram. Hiren pensó que sonaba como morir con pasos adicionales y dijo, entonces, ¿temes perder la individualidad?, observó Sylvit. Temo muchas cosas. Eso está en la lista en algún lugar entre arañas y quedarse sin café. Estaba tratando de arreglar un desgarro en su uniforme, aunque sus costuras parecían haber sido hechas por alguien que tenía una convulsión. Pero sí, la idea de disolverse en una conciencia colectiva no atrae. Me gusta ser yo, incluso si soy un desastre tomando malas decisiones en un templo en un planeta muerto. No eres un desastre. Estoy albergando a un soldado enemigo en violación de unas 40 regulaciones militares diferentes. Esa es prácticamente la definición de desastre. Eres un desastre que me salvó la vida. Ella lo estaba viendo luchar con la aguja y cuya costura es realmente terrible. A mí me da que apenas puedes mover los brazos. Puedo moverlos lo suficientemente bien como para arreglar tu incompetencia. Él le entregó la aguja y observó cómo ella pasaba cuidadosamente el hilo a través de la tela. Su movimiento lento pero preciso. Su control motor fino había regresado más rápido que sus habilidades motoras gruesas. Algo sobre cómo la regeneración neuronal priorizó diferentes vías. Significaba que podía sostener una aguja pero aún así no podía caminar más de unos pocos metros. ¿Sabes qué es gracioso? Hiren dijo que la veía trabajar. Hace 2 meses, si alguien me hubiera dicho que estaría sentada en un templo antiguo enseñando a una guerrera azuriana sobre música blues mientras arreglaba mi uniforme, los habría revisado por trauma craneal. Hace 2 meses, me hubiera matado en el sitio. Sí, y me hubiera dejado morir, de acuerdo con el protocolo. Míranos ahora, creciendo como personas. Terminó la costura y se le entregó de nuevo el uniforme. La reparación fue ordenada, profesional el tipo de trabajo que provenía de alguien que había pasado años en mantenimiento de equipos en condiciones de campo. Estamos creciendo o perder la perspectiva sobre nuestros deberes. Estoy seguro de que puede ser ambos. Hiren se calzó el uniforme, las pruebas de la reparación. Tal vez la perspectiva sea solo crecimiento usando un sombrero diferente. Sonó su escáner de largo alcance, luego un suave tono de advertencia que había aprendido a temer. Lo agarró, comprobando la lectura. Como firmas de la patrulla uriana, aún distante, pero moviéndose en un patrón de búsqueda que cubría metódicamente la región. El patrón se había vuelto más estricto durante los débiles círculos concéntricos pasados que eventualmente incluirían inevitablemente las ruinas del templo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sylvit, leyendo su expresión. 3 días, tal vez 4 si se distraen. Miró sus piernas, las barras paralelas que apenas podía usar, el cuerpo que todavía recordaba como estar completo. Entonces no puedo correr. No corremos. Hiren dejó el escáner y se encontró con sus ojos. Descubrimos algo más. Eso es lo que hemos estado haciendo durante 2 meses. No hay razón para parar ahora. La patrulla azurana llegó al amanecer del 4.º día.
3 soldados con armadura de combate completa que los hacía parecer tallados en zafiro vivo y malas intenciones. Hiren los observó a través de los huecos en la entrada atrincherada. NCE. Su escáner rastreó sus movimientos mientras recorrían el complejo del templo con equipo que eventualmente encontraría la cámara donde había pasado 2 meses cometiendo lo que ambos ejércitos definitivamente clasificarían como traición. Silva se paró a su lado, apoyado contra la pared, pero de pie. De hecho, de pie sin apoyo. Había logrado un progreso notable en la última semana, impulsada por la misma ferocidad que probablemente había llevado al combate antes de que su columna vertebral se derritiera por el fuego de plasma. Ahora podía caminar, incluso podía correr lentamente distancias cortas, aunque su resistencia aún era una fracción de lo que había sido. «Puedo salir», dijo en voz baja. «Diles que sobreviví, que me estaba recuperando solo». Y cuando te escanean y encuentran 2 meses de intervención médica humana, cuando ven el estimulador neural manipulado por Jurado y las suturas de plasma humano, Hiren revisó su arma, asegurándose de que el paquete de carga estuviera lleno. Van a tener preguntas incómodas sobre por qué un oficial azurano ha estado recibiendo atención médica del enemigo. Entonces les digo, tú eras mi prisionero. ¿Con qué restricciones? ¿Qué armas me apuntaban? He estado yendo y viniendo durante semanas, Sil. Lo resolverán en unos 30 segundos. Él había comenzado a llamarla alféizar alrededor de la 6ª semana, y ella había comenzado a permitirlo alrededor de la 7ª semana, lo que pensó que significaba algo sobre cuán lejos habían viajado de ser enemigos que deberían haber seguido siendo enemigos. Los pasos afuera se acercaron. Hiren podía escucharlos hablar Azuran, el idioma musical, incluso cuando discutían barridos tácticos y lecturas de escáneres. Su implante traductor le dio fragmentos, firmas térmicas, integridad estructural. Reporta a los sobrevivientes. Silvit recogió un trozo de escombros del suelo, un trozo de piedra tallada que probablemente había sido parte de la idea de arquitectura profunda de algún antiguo alienígena. Esperó en su mano, probando el equilibrio, y Hiren reconoció el gesto. Estaba calculando trayectorias, distancias, haciendo los preparativos mentales que los guerreros hacían antes de que todo se fuera de lado. «Sabes», dijo, mirándola, «he estado pensando mucho en el teniente Graves últimamente, en ese informe que presenté que no llegó a ninguna parte, en cómo el sistema lo protegió porque al sistema en realidad no le importa hacer lo correcto. Se preocupa por protegerse a sí mismo. Esto es relevante ahora». Sí, en realidad lo es. Se alejó de la entrada, cruzando hacia donde ella estaba parada. Pasé un año pensando que había fallado, que debería haber hecho más, haber presionado más, haber hecho que alguien escuchara. Pero la verdad es que el sistema nunca iba a escuchar. Fue diseñado para no escuchar. La patrulla estaba entrando al templo propiamente dicho ahora. Hiren podía escuchar el equipo encendiéndose, los escáneres comenzando su barrido metódico de las cámaras interiores. Tu comandante te disparó porque no mataría civiles. Hiren continuó. Mis superiores enterraron mi informe porque admitir que Graves estaba mal significaría admitir que promovieron a alguien capaz de ese tipo de mal. Ambos aprendimos la misma lección de que a veces las personas que dan órdenes son peores que el enemigo contra el que se supone que debes luchar. Una conclusión pesimista. Quizás. O tal vez es simplemente cierto y hemos estado librando la guerra equivocada. Todo este tiempo. Él la miró, realmente la miró. Este guerrero azuriano que había pasado 2 meses aprendiendo a caminar de nuevo, que le enseñó a respirar a través de las pesadillas, que se había reído cuando ella se cayó sobre él porque caerse significaba progreso. Una vez me preguntaste por qué no te dejé. Te di una respuesta sobre estar cansado del protocolo. Eso era cierto, pero no estaba completo. Los pasos estaban ahora en el pasillo, tal vez a 20 metros de su cámara atrincherada. No te dejé porque estaba cansada de ser el tipo de persona que sigue órdenes que lo hacen menos humano. Porque cada vez que marcaba una baja enemiga y me alejaba, perdía un pedazo de algo importante. Y me estaba quedando sin piezas. Sonrió, aunque se sentía triste por los bordes. Salvándote. Ese era yo salvándome a mí mismo, así que gracias por eso, supongo. La mano de Silva encontró la suya, sus dedos azules entrelazados con los humanos. Eres un desastre que toma decisiones terribles. Sí, pero son mis terribles decisiones. Soy dueño de ellos. El pulso del escáner golpeó su cámara y Hiren sintió que se apoderaba de ellos. Ese hormigueo específico de radiación electromagnética mapeando materia orgánica. La patrulla lo sabría ahora. 2 signos de vida, uno humano, uno como Urian, juntos en un espacio atrincherado. El tipo de escenario que no encajaba en ninguna categoría de combate estándar. Contacto, dijo alguien afuera, el traductor lo tradujo en tonos planos que no pudieron captar la sorpresa en la voz del hablante. 2 firmas. Una es que coincide con el perfil biológico del comandante Silvit. Hubo una pausa,
el tipo de pausa que significaba que la gente estaba tomando decisiones rápidas sobre qué hacer con información que no tenía sentido. Comandante Silbit, una voz gritó en Asuran, amplificada por altavoces de traje. ¿Estás bajo coacción? Señales si requiere extracción. Silbit miró a Harn, esos ojos ámbar sosteniendo una pregunta. Este era el momento en que podía señalar angustia, podía dejar que irrumpieran en la cámara y eliminarlo. Podría recuperar su antigua vida menos las partes donde su propia gente había tratado de matarla. Sería la elección práctica, la elección estratégica, la elección que tenía sentido si todavía estabas jugando con las reglas escritas por personas que ya te habían traicionado. Yo no estoy bajo coacción, Silbit llamó de nuevo, su voz fuerte, la realización de la autoridad de mando probablemente se utiliza para conducir equipos de huelga a través de tormentas de plasma. Estoy exactamente donde yo elijo ser. Más silencio. Hiren podría imaginar la confusión en el otro lado de la barricada, la rápida consultas, de la comprobación de los protocolos que definitivamente no cubrir este escenario. Comandante, usted está con un humano combatiente. Por favor aclarar la situación. La situación, dijo Silbit, y ella todavía sostenía la mano de Hiren, todavía erguida por pura fuerza de voluntad, es que fui abandonada a morir por nuestras propias fuerzas por rechazar una orden ilegal. Este humano se negó a dejarme morir solo. Él tiene SP. En 2 meses reparando lo que destruyó nuestra gente. Entonces, la situación es que le debo una deuda de vida que reemplaza tu autoridad, tus órdenes y tu guerra. Hiren apretó su mano. Ese fue un discurso realmente bueno. Muy dramático. Definitivamente nos van a disparar ahora. Probablemente. Pero el tiroteo no llegó. En cambio, hubo más silencio por más tiempo esta vez. Entonces habló una voz diferente. Más viejo, cargando más peso. Comandante Silbit, este es el Capitán Bis. Me dijeron que moriste honorablemente en combate. El informe oficial. El informe oficial es una mentira, interrumpió Silbit. El comandante Draxis ordenó ejecutarme por negarse a transmitir las coordenadas de disparo a un objetivo civil. Estoy vivo porque este humano eligió la compasión por encima del protocolo, algo que nuestras propias fuerzas no pudieron hacer. Incluso a través del traductor, Hiren pudo escuchar la conmoción en la voz del capitán Besis. Estas son acusaciones serias. Estos son hechos, y testificaré ante el Consejo Cristalino si sobrevivo lo suficiente como para hacerlo. Otra pausa. Hiren estaba empezando a pensar que las pausas eran el lenguaje universal de las personas al darse cuenta de que toda su visión del mundo podría necesitar un ajuste. Retírate, ordenó el capitán Bess, aunque no estaba claro si estaba hablando con su equipo o con ellos. Ustedes dos no estaban violando. Comandante Silbit, se le solicita que regrese a Azure Prime para dar testimonio. El humano una pausa más larga. Al humano se le otorgará un pasaje seguro como invitado. ¿Invitado? Hiren susurró. ¿Es eso un Urian para que el prisionero sea cortés? Probablemente, Silbit le susurró. Pero significa que no te dispararán de inmediato, lo cual es una mejora. Ella tenía razón. No fue perfecto. Ni siquiera era bueno, pero era mejor que las alternativas. Y tal vez eso era todo lo que podías pedir a veces. No victoria, solo supervivencia con tus principios relativamente intactos. Vamos a salir, Silbit llamó. Lentamente, nadie haga nada estúpido. Habla por ti mismo, murmuró Hiren. Pero él ya la estaba ayudando a llegar a la barricada. Salieron a la luz de la mañana, Silbit caminando por sus propios medios, pero aceptando el apoyo de Hiren cuando le temblaban las piernas. Los 3 soldados azuranos los miraron fijamente, y Hiren pudo ver el momento en que registraron todo. El equipo médico humano, el estimulador neural improvisado, 2 meses de supervivencia contra probabilidades que deberían haber sido imposibles. El capitán Bess dio un paso al frente, su armadura retrayéndose para mostrar un rostro que parecía tallado en piedra azul e historias de guerra. Esto no tiene precedentes. Sí, entiendo mucho eso, dijo Hiren. Soy genial creando precedentes, terrible siguiéndolos, excelente creándolos. Y así, la guerra no terminó. Por supuesto que no, las guerras no terminan porque 2 personas decidan ser decentes el uno con el otro en un templo en un planeta muerto. Pero algo terminó. La parte de Hiren que el pensamiento siguientes órdenes de significado haciendo lo correcto. La parte de Silbit que creyó que su gente siempre eran honorables. Esas versiones de sí mismos murió en ese templo. Y lo que salió fue diferente. Cicatrices, tal vez incierto, sin duda, pero vivos y juntos. Y eso se sintió como suficiente.